Filipinas es famosa por sus playas brillantes, pero un paseo en barco en 2022 mostró algo mucho más extraño. La grabación comenzó con un resplandor intenso que subía desde el agua. A medida que el barco se acercaba, la luz tomó forma, revelando lo que parecía ser una figura femenina. Bajo la superficie, su silueta mostraba una larga cola que se movía como una aleta. El grupo comenzó a vitorear, convencido de estar presenciando algo único, aunque muchos espectadores dudaron de lo que veían. El contorno en el agua no coincidía con ninguna criatura conocida por la ciencia. Algunos viajeros aseguran que las islas guardan antiguas historias marinas que los lugareños rara vez revelan, relatos de seres que solo aparecen donde el agua permanece intacta. Tal vez ese día, en ese rincón del mar filipino, algo decidió mostrarse por primera vez ante ojos humanos. La costa de Sri Lanka ha sido escenario de sucesos extraños, pero un avistamiento en 2015 destacó sobre todos. Una multitud se reunió alrededor de una figura aparecida en la arena, con una cola cubierta de escamas y un cuerpo de forma parcialmente humana. Permanecía inmóvil mientras todos observaban. La gente se inclinaba hacia él sin saber si estaba vivo. De pronto, con un movimiento suave, la figura se levantó, se deslizó hacia el agua y desapareció en el océano con sorprendente facilidad. Los testigos quedaron en silencio absoluto, mirando cómo la superficie volvía a estar en calma lentamente. Sri Lanka está cerca de profundas fosas oceánicas, zonas casi inexploradas. Algunos lugareños creen que lo visto fue un breve cruce entre mundos, un ser oculto que emergió solo por instantes. Para muchos, fue la prueba de que en lo más hondo del océano aún existe vida que no conocemos. Mucho antes de que marineros de Modern Cruises hablaran de figuras silenciosas moviéndose bajo olas iluminadas por la luna en 2018, una familia cerca de una isla del Pacífico Sur vio una de ellas pasar junto a su barco. La cámara captó a una sirena de piel pálida subiendo con calma. Nadó cerca de la superficie con brazadas tranquilas y constantes, como si guiara el agua a su alrededor. Permaneció solo un momento, el tiempo suficiente para que la familia sintiera que el barco no la había asustado. Su comportamiento era tan natural que parecía parte del océano mismo. Los movimientos suaves sugerían que conocía bien esas rutas. Algunos creen que este tipo de aparición tranquila revela una especie aislada que emerge solo cuando ciertas condiciones del océano se alinean, siguiendo un patrón secreto que rara vez coincide con la presencia humana en el mar. En 2018, unos turistas que volaban un dron sobre la playa de Flamenco capturaron una figura descansando en una roca cerca de la costa de Mallorca. Estaba sentada erguida, con aletas bien formadas y una parte superior claramente similar a la de un humano, algo que sorprendió a todos. Cuando el dron se acercó, la figura giró lentamente hacia la cámara, como si supiera que estaba siendo observada. Su postura tranquila coincidía con historias locales sobre seres marinos que vigilan a los humanos desde lejos. No parecía asustada, solo atenta al dispositivo flotando arriba. Ya fuera que descansara tras alimentarse o que esperara a que la zona quedara en silencio, su quietud parecía intencional. Muchos creen que este encuentro muestra una especie que ha aprendido a mantenerse cerca para estudiarnos, pero siempre lo bastante lejos para permanecer oculta en el mar. Los visitantes acudían a las cataratas Comfort en Kentucky por su niebla brillante, pero en 2019 la atención se centró en una sirena pálida que flotaba en el agua. Las cámaras captaron la figura moviéndose con la corriente, aunque en momentos ajustaba su dirección de forma nada natural. Durante varios minutos permaneció cerca de la superficie,
avanzando suavemente antes de cambiar de rumbo con un control evidente. Los avistamientos en agua dulce son raros, lo que hizo pensar que podía ser parte de un grupo adaptado a ríos y cascadas, no a los mares abiertos donde suelen verse. Tras deslizarse más allá de las rocas, la criatura se desvaneció en el tramo inferior del agua, sin perturbar la corriente. Solo quedaron unas grabaciones silenciosas y testigos que aún discuten lo que vieron aquel día, preguntándose si este encuentro reveló una especie oculta en los ríos. Durante una misión de investigación rutinaria, la tripulación de un barco de ciencias marinas notó que su equipo actuaba de forma extraña, como si algo enorme se deslizara bajo ellos. Segundos después, una figura pálida emergió frente al barco, moviéndose con una suavidad imposible de explicar. El equipo observó en silencio absoluto mientras la criatura avanzaba, acercándose lo suficiente como para quedar captada por sus cámaras, casi como si fuera ella quien los estudiara a ellos. Ninguna especie conocida coincidía con su forma, y el metraje hacía que todo pareciera aún más irreal. Algunos a bordo se preguntaron si el sonar del barco había atraído accidentalmente a la criatura, algo que normalmente se mantiene distante. La idea de que hubiera respondido a su presencia dejó a la tripulación inquieta, preguntándose qué más podría estar escondido bajo las aguas profundas. Un turista que disfrutaba de un tranquilo lago en el Parque Nacional Redwood pensó que veía a un niño nadando siguiendo la corriente, pero cuando hizo zoom con su cámara, notó que el movimiento era demasiado suave y constante, casi como si la figura se guiara sola con el agua. Solo una cabeza rompía la superficie, flotando con una facilidad inquietante en un bosque al que casi nadie llega. La escena se sentía fuera de lugar. La figura no chapoteaba ni luchaba contra la corriente, simplemente avanzaba, moviéndose con el agua como si formara parte de ella. Parecía claro que la criatura no estaba perdida, se deslizaba por un camino que, tal vez, había sido usado por generaciones. Su calma revelaba propiedad, no confusión. Sacón apagó la cámara con la sensación de haber visto algo que no debía, un guardián de arena moviéndose en silencio. En una zona remota de la isla Shao, un grupo que exploraba la costa notó una forma extraña enterrada profundamente en la arena. Al retirarla con cuidado, comenzaron a aparecer huesos que no coincidían con ningún animal conocido, una columna larga curvada como una aleta. La estructura continuaba con una caja torácica de forma casi humana, algo tan fuera de lugar que el grupo quedó paralizado unos segundos. Los expertos dirían después que el esqueleto estaba demasiado bien conservado para una playa golpeada por olas y sal durante tantos años. La arena del lugar contiene bolsas con muy poco oxígeno, funcionando casi como una bóveda natural que preserva lo que entierra. Si era cierto, estos restos podrían haber permanecido allí durante siglos, intactos, esperando a que la marea los dejara al descubierto al fin. En el Museo Marítimo Nacional, muchos visitantes se detienen frente a una exhibición que resulta imposible de ignorar. Tras el cristal reposa una figura con torso pequeño, columna alargada y un final parecido a una aleta, como si el esqueleto perteneciera a un ser mitad humano y mitad marino. Los lugareños lo describieron como un tritón, una versión poco contada de las historias de sirenas. Muchos retrocedieron con miedo, incapaces de saber si su presencia era una advertencia o simplemente observación. El silencio del momento lo volvió aún más perturbador. Sin registros ni historia clara, esta figura permanece como un recordatorio silencioso de una época en la que los avistamientos se reportaban con más libertad. Fraude, fusión anatómica o evidencia de algo más. Su presencia sigue despertando preguntas en todos los que la observan. Las personas que vivían en la isla del Mar del Coral aún recuerdan el extraño momento de cuando una figura emergió desde el agua frente a la playa principal. Su presencia silenciosa dejó a todos inmóviles, como si el océano mismo hubiera enviado un mensaje oculto a quienes lo observaban.
Tenía un torso fuerte y ancho, piel brillante y una cola que se movía con precisión constante. Los lugareños lo describieron como un tritón, una versión menos mencionada del mito de las sirenas. Muchos retrocedieron con temor, sin saber si aquel ser venía con intención de observar, advertir o reclamar algo del mar. Los relatos antiguos afirman que criaturas así aparecen cuando el océano se altera o es perturbado. Ese encuentro en diciembre alimentó la creencia local de que no era casualidad. Algunos aseguran que la figura volvió a sumergirse lentamente, como si vigilara recordando que el mar nunca olvida lo que es suyo. Una pareja que tomaba fotografías casuales en Golden Horn Beach notó algo fuera de lo normal solo al revisar su cámara más tarde. Entre risas y poses, nada parecía extraño en el momento. Sin embargo, en una toma apareció una forma que no recordaban haber visto mientras disfrutaban del paisaje. Días después, una figura surgió del agua detrás de ellos. Parecía humana desde la cintura hacia arriba, con movimientos fluidos que no coincidían con ninguna criatura marina conocida. Emergió apenas por un instante, mirando en dirección a la cámara, antes de desaparecer sin dejar ondas ni rastro en la superficie. Su breve aparición hizo pensar a muchos en una sirena o un tritón que solo se muestra cuando las condiciones del mar son precisas. Aunque no hubo más avistamientos, el momento quedó como una pista desconcertante de lo que podría ocultarse bajo esas aguas profundas e inexploradas. Una familia que visitó el Mar de Coral en 2004 grabó algo que no logró entender por completo hasta tiempo después. Mientras filmaban el mar, la cámara registró cómo una figura se elevaba lentamente sobre la superficie, como empujada desde abajo con suavidad antes de desaparecer en un movimiento fluido. Unos segundos más tarde, la figura emergió de nuevo. Su mitad superior parecía humana, mientras que la parte inferior se movía como una aleta fuerte y flexible. En el momento pensaron que era solo una sombra deformada por el reflejo del agua, así que continuaron grabando sin prestarle mayor atención. Al revisar el video en casa y ralentizarlo, notaron que los movimientos coincidían con historias locales sobre seres que solo aparecen por instantes. Su doble ascenso y repentina retirada hizo creer a muchos que se trataba de una criatura capaz de ocultarse con habilidad en las profundidades del océano. Sherman descansaba en su barco en los grandes bancos de Terranova en 2018 cuando notó algo inquietante. Una figura pálida ascendía desde las profundidades con una suavidad antinatural. Su cámara captó la parte superior del cuerpo de la sirena emergiendo apenas unos segundos antes de hundirse de nuevo. Lo más extraño fue que no se sobresaltó por el barco. Parecía acercarse a propósito, observando antes de retirarse en un movimiento lento y controlado. La serenidad de la criatura y su ascenso preciso hicieron que Sherman creyera que era plenamente consciente de su entorno y de la presencia humana. El pescador pensó que aquella zona podría ser una ruta secreta para seres oceánicos que emergen solo cuando el mar está lo bastante calmo. La aparición, su mirada fija y la forma en que desapareció dejaron a Sherman con más preguntas que respuestas sobre lo que realmente habita esas aguas. Un niño que exploraba Miami Beach en 2022 encontró algo extraño debajo de una roca, pequeños restos esqueléticos con una forma poco común. La espina se prolongaba en una especie de aleta, como si hubiera pertenecido a una criatura marina recién nacida con rasgos similares a los humanos. Sin comprender lo que tenía en las manos, el niño lo devolvió al agua con cuidado. Nadie fue contactado y el hallazgo quedó solo como un rumor que se extendió entre los vecinos. Algunos creyeron que Frankie había visto restos reales, otros lo tomaron como una historia infantil exagerada por la imaginación. Si aquellos huesos eran auténticos, podrían indicar que estas criaturas crían a sus crías en zonas poco visitadas por nadadores, donde solo pequeñas pistas llegan a la orilla. El hallazgo fue tranquilo, silencioso, pero dejó preguntas abiertas. ¿Qué otras señales podrían estar escondidas bajo la marea? Un grupo de pescadores en el mar de China Meridional registró algo que jamás esperaron, una figura enorme que se elevó cerca de su bote.
Tenía un largo cabello rojo que cubría su espalda, flotando con cada movimiento del agua. Su tamaño superaba al de cualquier humano, pero su silueta resultaba inquietantemente familiar. Los pescadores afirmaron que la criatura respondió a sus movimientos como si entendiera exactamente lo que ocurría. Aquella reacción consciente hizo que el miedo se mezclara con la curiosidad. Su presencia imponente parecía indicar que habitaba en profundidades donde la presión moldea la vida de forma desconocida. El cabello rojo brillante incluso en la penumbra del mar hacía imposible compararla con cualquier especie registrada. Sus rasgos y comportamiento alimentaron teorías sobre seres que emergen solo en momentos únicos. Con ello queda abierto el debate. ¿Qué clase de vida podría estar oculta en lo más profundo del océano? Los viejos marineros de Florida aún hablan de seres extraños frente a su costa. Un día, un grupo de pescadores sintió que ese antiguo temor volvía. Lanzaron la red como siempre, pero en lugar de peces encontraron a una niña pálida con una cola larga similar a una aleta. La pequeña se agitaba con fuerza dentro de la red y gritaba mientras los hombres intentaban tranquilizarla. Uno de ellos grabó el momento y esa misma noche el clip apareció en línea afirmando que se trataba de una sirena real. Las opiniones se dividieron rápidamente en los comentarios. Muchos insistieron en que sus movimientos eran demasiado naturales para tratarse de un montaje. «No vamos a hacerte daño aquí», dijo uno de los pescadores. «¿Qué pensáis vosotros? Déjenme saber en los comentarios. Gracias por ver. Dejen su like, compartan y suscríbanse para no perderse los próximos vídeos». Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.